Banca electrónica, segunda parte. Bueno, ahora vamos a analizar un poco el fallo Bieniaucas. Es un fallo bastante antiguo, ¿sí? Fíjense que el fallo se celebró o se llevó a cabo, por así decirlo, previo a la reforma del 2015 del Código Civil y Comercial. Pero es un fallo que marca un antes y un después en cuanto a la responsabilidad bancaria respecto a la utilización por parte de consumidores bancarios de nuevas tecnologías, es decir, de banca electrónica. Hay muchísimos fallos que se dictaron con posterioridad, pero es el fallo que deja un precedente y marca que los bancos son responsables objetivamente por la utilización de banca electrónica. Vamos a contar un poco los hechos. Bieniaucas era un cliente bancario, un cliente bancario que había celebrado un contrato de apertura de caja de ahorro con Banco Ciudad. Y lo que sucede es que un buen día esta persona, este consumidor bancario, descubre que en su cuenta bancaria le habían extraído una determinada cantidad de dinero y no lo había hecho él, sino que se lo había realizado un grupo de delincuentes, sí, una asociación ilícita. Lo que había hecho es generado una tarjeta gemela y a través de un llamado telefónico con una maniobra delictiva, es decir, se hicieron pasar por personal del banco, le robaron, por así decirlo, su clave para poder operar con banca electrónica. Y entonces lo que hicieron fueron extraerle fondos de su caja de ahorro. Inmediatamente, Bieniaucas interpone una demanda contra este banco solicitándole que se le devuelva los fondos que le habían extraído y obviamente otros rubros como ser daño moral, bueno, entre otros rubros, entre otras cosas. Obviamente lo que hizo fue atribuirle responsabilidad objetiva al banco, que es el custodio oficial que tiene el profesionalismo sobre su espacio físico banco y que él es responsable de ese sistema de seguridad que él pone a disposición a los clientes bancarios a la hora de la apertura de caja corriente o cuenta de ahorro, y que tiene que obviamente estar al tanto de estas situaciones y tiene que buscar la manera de responsabilizarse por este actuar a nivel delictivo. Bueno, por su parte, el banco, al contestar la demanda, reconoce la relación contractual de apertura de caja de ahorro y la entrega de una tarjeta de débito entre él y Bieniaucas, pero niega su responsabilidad porque dijo que la maniobra delictiva vino por parte de Bieniaucas, es decir, desde el momento en el cual se le entregó la tarjeta de crédito y se celebró el contrato de apertura de caja de ahorro, se le notificó a Bieniaucas de esta circular que hablamos, ¿se acuerdan con anterioridad? Que está obligado a los bancos a notificarle al cliente bancario una vez que comienza a operar a través de lo que sea la caja de ahorro o cuenta corriente, y divulgó, o sea, sin perjuicio de eso, divulgó su clave, o sea, al haber leído estas cláusulas, divulgó la clave cuando no debería haber hacerlo. Entonces, lo que el banco trató de atribuirle es responsabilidad por culpa de la víctima, es decir, que es responsable subjetivamente Bieniaucas por haber divulgado su clave. ¿Cómo resuelve primera instancia? Primera instancia, en primer lugar, lo que dice es que la relación que existe entre Bieniaucas y el banco es una relación de consumo y por ende la ley aplicable es la Ley de Defensa del Consumidor. Aplica y dice que el banco es responsable objetivamente por haber creado los riesgos y poner a disposición del consumidor los riesgos, es decir, por poner a disposición del consumidor un cajero automático, que obviamente es una cosa riesgosa y que por ende genera riesgos, que el banco es la parte profesional y la parte fuerte de la relación contractual y por ende es responsable objetivamente conforme al artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, ante esta resolución de primera instancia, el banco apela, ¿sí?, esta resolución y en su expresión de agravios lo que dice en primer lugar que se aplicó de manera errónea la Ley de Defensa del Consumidor, que debería haberse aplicado el Código Civil, que la atribución de responsabilidad no es objetiva, sino que es subjetiva, en cuanto a que Bieniaucas, de manera negligente, cuando se le notificó que no debía hacerlo, brindó la clave él, ¿sí? Más allá de que obviamente fue víctima de un delito en la cual se lo estafó, haciéndose pasar por gente del banco, cuando a él se le dijo que no debería haberlo hecho, él lo hizo. Ahora bien, ¿cómo resuelve segunda instancia? Segunda instancia, dice lo siguiente. Cuando los jueces aplican una normativa, en este caso la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil, en su caso, se aplica de manera armónica. ¿Qué quiere decir? Más allá de que obviamente no se discute hoy
y en ese fallo principalmente, que el cliente bancario es un consumidor porque está realizando acciones de consumo conforme lo establece la Ley de Defensa del Consumidor. Por ende, la Ley de Defensa del Consumidor es correctamente aplicable en este caso, pero en el caso de, como dice el banco, quisiese aplicar el Código Civil, se aplica de manera armónica conforme a la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad claramente es objetiva conforme la Ley de Defensa del Consumidor y conforme el Código Civil, porque la utilización de nuevas tecnologías, en este caso de cajeros automáticos, es poner a disposición de un cliente bancario o un consumidor una cosa riesgosa. Es decir, en este caso menciona el artículo 1113, que no sé si ustedes lo han visto cuando estudiaron obligaciones, que habla de la cosa riesgosa. Y lo que hace es, asemeja la actividad informática, en este caso los cajeros automáticos, a una cosa riesgosa, y por ende quien pone a disposición y quien tiene el profesionalismo y la mayor capacidad de adquisición económica, en este caso es el banco, tiene que ser responsable de cualquier tipo de maniobra que se genere a través de esa máquina. Es decir, cualquier tipo de imprevisto, error o maniobra delictiva, el banco tiene que responder porque pone a disposición, y obviamente es la parte más fuerte de la relación contractual y es la parte que tiene la obligación principal de custodia de dinero, ¿sí? Una de las obligaciones principales que tienen los bancos, más allá de que sea un contrato de apertura de caja de ahorro, cuenta corriente o de depósito de dinero en particular o de cajas de seguridad, la obligación principal que tiene el banco es la custodia del dinero. Entonces, en este caso, el banco debería haber tomado todas las medidas tendientes a proteger ese dinero, porque como bien se indicó en los hechos, el banco estaba noticiado de que Bieniaucas no fue el único que sufrió esta maniobra delictiva, y lo que hizo fue generar una nueva clave, una clave alfanumérica, pero nunca chequeó que obviamente la deficiencia venía de la máquina en sí, porque la maniobra delictiva se pudo hacer no solo con la clave que brindó Bieniaucas, sino también a través de una tarjeta gemela. Y esa tarjeta gemela se pudo realizar porque se pudo vulnerar el sistema informático. No sé si lo han visto alguna vez en alguna publicación, ya sea de Facebook o bien en el noticiero o en algún documental, cómo las asociaciones ilícitas, obviamente personal que se dedica a cuestiones informáticas, genera y pone en la ranura o a través de otro tipo de técnica específica una maquinaria que permite copiar datos de la tarjeta y crear por ende luego el plástico. Entonces, jamás se podría haber extraído el dinero de la caja de ahorro de Bieniaucas si no hubiese existido una tarjeta gemela que obviamente se descifraba y se sacaba con la clave, ¿sí? Pero lo que sucedió en este caso es que el banco no chequeó que su cajero automático tuviese alguna falencia, ¿sí? Lo único que se fijó es en cambiar las claves, pero en realidad el problema puntual no solo deviene de la clave que Bieniaucas obviamente la otorgó, sino también una deficiencia en el cajero automático que permitió que se pudiese vulnerar y se pudiese generar la tarjeta gemela. ¿Qué quiere decir? Que con la tarjeta gemela más la clave se pudo extraer el dinero. No es que solamente Bieniaucas fue quien dio su clave y ahí directamente le pudieron hacer la maniobra delictiva y sacarle el dinero. No, también había una tarjeta gemela y el banco no tomó las medidas respecto de su cosa riesgosa, ¿sí? Y no chequeó, no hubo un técnico que analizó esa máquina, con lo cual le corresponde responsabilidad objetiva al banco por crear un riesgo en el consumidor bancario a partir de que se le ofrezca al mismo la utilización de cajeros automáticos. Obviamente que el banco es quien va a recibir y lucrar con esta actividad, por ende tiene que tener cualquier tipo de técnica o bien herramienta tendiente a evitar este tipo de maniobras delictivas. Entonces, más allá de que se quiera aplicar la Ley de Defensa del Consumidor o el Código Civil, en su caso vamos a hablar de responsabilidad objetiva, porque puso una cosa riesgosa a disposición de una parte vulnerable, que en este caso es el cliente bancario. Entonces, más allá de que se aplique Ley de Defensa del Consumidor o Código Civil, en ambos casos se llega a una misma resolución. Cosa distinta hubiese sido si se hubiese realizado la maniobra delictiva únicamente con la manifestación o divulgación de la clave. Pero acá justamente lo que hay es dos cuestiones. Una es el cajero automático que permitió que una asociación ilícita o un delincuente pudiese vulnerar el sistema, y por otro lado la divulgación de la clave, ¿sí? O sea que estas dos cuestiones fueron tenidas en cuenta por la jurisprudencia, por los jueces, los camaristas al llegar a este veredicto. Una cosa importante que quiero aclararles, más allá de este fallo que marca un precedente respecto a la responsabilidad bancaria, es que luego del 2015, cuando se reforma el Código Civil y Comercial,
Este tipo de actividad, sí que es la actividad informática, está regulada y el código habla de responsabilidad siempre objetiva. O sea, quien pone a disposición, ya sea de un cliente bancario o cualquier tipo de consumidor o sujeto a una actividad informática, es responsable objetivamente por esa actividad que es la actividad informática. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que se resolvió en este caso ya está regulado en el Código Civil y Comercial. Y esto no es en vano, y fíjense ustedes cada vez que tienen algún conflicto con sus cajas de ahorro, cuenta corriente, que a mí me ha pasado, por ejemplo, que me han aparecido consumos en el exterior, que yo no estuve en el exterior, no notifiqué al banco de que estuve en el exterior, y a través de una maniobra delictiva me han utilizado los datos de mi tarjeta. Y ustedes vieron que apenas notifican de esto al banco, el banco les devuelve la plata y aparece como consumos cuestionados. Es decir, el banco con posterioridad estudiará qué es lo que pasó en su caso y si es que está vinculado con, pudo investigar que yo soy culpable de esa maniobra, pues puede pasar que yo me olvidé de notificar que sí efectivamente lo hice y sí se me va a imputar el cargo, sí, o sea, el pago de esa gestión realizada con la tarjeta, y si no es así, el banco se hace cargo de este dinero, sí, hurtado, por así decirlo, robado. ¿Por qué? Porque obviamente tiene todas las de perder con la reforma del Código Civil y Comercial y más con la jurisprudencia que tenemos actualmente. Bueno, ha sido todo por hoy. Damos por finalizada la clase de banca electrónica y ahora seguimos les voy a hacer un par de avisos parroquiales. Bueno, damos por finalizada la clase de banca electrónica. Voy a dejar abierto el portal para dudas y consultas, ya sea en Facebook o a través del campus. No les voy a dejar trabajos prácticos para esta clase, pero sí les voy a pedir que se contacten o se conecten a la página que les dejé el otro día, en la cual voy a estar dictando una conferencia para las 6 de la tarde, horario de México, 8 de la noche, horario de Argentina. No les voy a pedir que me hagan trabajos, pero les pido que vengan, porque voy a dar muchísimas cosas vinculadas con el correo electrónico, la admisibilidad probatoria, y que está vinculado con la clase que vimos de documento digital. Voy a aprovechar que ustedes están en casa y que pueden tal vez venir un ratito a escuchar algunas cuestiones importantes que les van a servir a ustedes como futuros profesionales. Voy a tener en cuenta a los que participen y si hay dudas, consultas, también dejo abierto porque en ese caso va a ser en vivo. Voy a poder resolverlos y contestarlos en vivo. Y nos volvemos a ver, ya sea a través de un vivo o con un video, en la clase que está prevista por el cronograma para el 23 de abril. Seguramente no la vaya a dar el 23 de abril y les voy a avisar cuándo la voy a estar subiendo. Que es cuestiones vinculadas a consumidores y contratos de compra y venta a través de internet. Bueno, nos volvemos a ver en ese video y los espero este jueves 16 de abril a las 20 horas en la página que les voy a dejar acá en Facebook. Los espero y les agradezco a todos por su tiempo y por la buena predisposición para conectarse. Gracias.